Este mundo que, para aquel cuyo ojo está cegado por la inconsciencia de su propio sí mismo real, oculta el Ser Supremo, es, por el poder de ese mismo Ser Supremo, ocultado para aquel cuyo ojo está purificado por la conciencia correcta de ese sí mismo. Este es el significado transmitido por el verso de apertura de la Isa Upanishad. Suponiendo que el sabio vea el mundo de nombres y formas, se explica que la visión del sabio no está nublada por la ignorancia. Lo mismo que uno que ha devenido sabio para la verdad del espejismo puede ver de nuevo el espejismo sin ser engañado, así también el sabio, al ver este mundo, no piensa en él como real, como hace el ignorante. Así pues, no hay ninguna comparación entre el hombre ignorante y el sabio. Esto se muestra a continuación. Este mundo no es real en el sentido en el que el hombre ignorante cree que es real. Los ignorantes no comprenden el sentido en el que el mundo es visto como real por el sabio. Eso que aparece a los ignorantes como diversificado por muchas diferencias, como formas, como otro que el sí mismo, es, para el sabio, solo el sí mismo, indiferenciado y sin forma. A continuación se explica que la enseñanza sobre el mundo es doble, como irreal desde un punto de vista y real desde otro punto de vista. No se enseña que el mundo es completamente irreal. El mundo no es irreal como el cuerno de un hombre o de un caballo. Si fuera completamente irreal, no aparecería en absoluto, pero aparece debido a su confusión con su substrato, la realidad. Los dos tipos de irrealidades son explicadas más extensamente para aclarar la distinción. La irrealidad que no tiene ningún sustrato, tal como el hijo de una mujer estéril y similares, no aparece en absoluto. Pero la irrealidad que aparece sobre un sustrato, como la serpiente vista en una cuerda, aparece como real. La presencia o ausencia de un sustrato constituye toda la diferencia. Nadie es engañado pensando que el hijo de una mujer estéril tiene alguna existencia, debido a que él no aparece en absoluto. Por otra parte, la serpiente no solo aparece, sino que se cree que es real debido a que ella tiene un sustrato para su aparición. Ella aparece, y por algún tiempo, al menos, se cree que es real. Esta distinción es muy importante para comprender la verdad del mundo, que es elucidada más ampliamente en los versos siguientes, en los cuales se da la enseñanza de Bhagavan. Tanto la realidad como la irrealidad han de ser declaradas respecto al mundo, y en ello no hay la menor contradicción. Es real debido a la realidad del sustrato, y es irreal debido a la sobreimposición de nombres y formas. No obstante, no debe decirse que el mundo existe como se explica abajo. La realidad de un alma es admitida para el mundo, pero no sería correcto decir que ella existe. Realidad y existencia son completamente distintos. Solo se dice que es real lo que es real por sí mismo. Así pues, en el lenguaje del Vedanta, el término realidad se aplica estrictamente solo a eso que es real por sí mismo, no a lo que tiene una realidad prestada, como se explica en los dos versos siguientes. Ellos dicen que el mundo es pragmáticamente real, que lo que se ve en el sueño con sueños es aparentemente real, y que el uno sin un segundo, a saber, el Brahman, es la realidad suprema. Estos grados de la realidad son obtusos. Se habla de estos 3 grados de realidad a fin de capacitar a las mentes débiles a recibir las enseñanzas en etapas. Pero, finalmente, hay una sola única realidad. La realidad es siempre de un único tipo. No hay variedades o grados de realidad. Por consiguiente, lo que se ve en sueños y lo que se ve en la vigilia son ambos igualmente irreales. La necesidad de aceptar esta enseñanza se explica a continuación. La verdad de la irrealidad del mundo ha sido enseñada aquí al que fervorosamente quiere obtener el estado supremo adoptando la indagación del sí mismo real. ¿Cómo puede el que cree que el mundo es real devenir nunca correctamente consciente de la realidad suprema, el sí mismo? Cuando el sol de la conciencia correcta amanece,
Lo que ocurre es solo la cesación de que lo irreal aparezca como real. El sí mismo real es el sol de la consciencia pura e infinita. ¿Cómo puede la ignorancia existir en su presencia? Si se piensa que la ignorancia existe, entonces está presente para el aspirante la pregunta: ¿para quién es la ignorancia? Si con esa pregunta es buscada la verdad del sí mismo, entonces tanto el ignorante como la ignorancia devienen extintos. La ignorancia es aceptada en la enseñanza solo como perteneciendo al jiva individual, que es solo la ficción de la imaginación. Ella no es aceptada como afectando al sí mismo real, debido a que él está siempre iluminado por su propia naturaleza, que trasciende los tres estados de la vida en el mundo. Lo mismo que la cuerda no está relacionada nunca de ninguna manera con la serpiente irreal vista en ella, así también el sí mismo real no está relacionado nunca en espacio, tiempo o causalidad con el mundo de diversidad, el cual es irreal. El dicho de que el Ser Supremo es la causa del mundo es incorrecto desde el punto de vista de la verdad. La verdadera causa del mundo es Maya, el poder del Ser Supremo. En la doctrina sagrada se mencionan las formas del Brahman, a saber, uno, el sin semilla, y el otro con semilla. El sin semilla es el Ser Supremo trascendental. El que tiene semilla es Dios teniendo el poder de Maya. ¿Cuál de estos dos es el real? La respuesta es como sigue. El único sí mismo, que es sin movimiento por naturaleza, parece danzar debido a su propio poder. Pero cuando ese poder se sumerge en la esencia sin movimiento, brilla el único sí mismo sin movimiento como la única realidad. Así pues, la causa de la variedad es el poder llamado Maya. ¿Qué hay sobre esta Maya? Maya es declarada ser la causa a aquellos que preguntan cuál es la causa del mundo, que realmente es irreal. Desde el punto de vista de la realidad, estos dos, Maya y su efecto, son igualmente irreales. Los siguientes tipos de cuestiones son obtusamente preguntadas. ¿Qué es Maya? ¿Qué es ignorancia? ¿Por quién y cómo fue creado el mundo originalmente? ¿Cómo llegó a ser el alma individual? Estas preguntas no tienen ninguna base y no necesitan respuesta. La respuesta final a todas estas preguntas es la consciencia del sí mismo real en el estado sin ego. En ese estado, estas y otras preguntas no surgen, debido a que el preguntador, el ego-mente, no sobrevive en este estado. Por medio de la destrucción de Maya, el aspirante a la liberación deviene establecido en su verdadero estado. Incluso el sabio no conoce su verdadera naturaleza de Maya, debido a que ella perece cuando se le presta atención. Este es el significado de un verso del Yoga Vasista. Hablando estrictamente, Maya es la totalidad del samsara, que consiste en ignorancia, la cual es el sentido del ego, y su forma expandida, la mente y su creación, el universo. Estos no sobreviven en el estado verdadero del sí mismo real. El Ser Supremo no deviene mente, ni deviene mundo. Él permanece inmutable en su verdadera naturaleza como conciencia pura y no modificada, que trasciende el tiempo, el espacio y lo demás. El mundo no viene a ser ni va a ser destruido. Nadie llamado el sí mismo individual nace realmente. No hay nadie en esclavitud, ni nadie que devenga libre, ni hay ningún buscador espiritual. Esta es la excelentísima verdad que ha sido aclarada. Esta es la verdad del no devenir, expuesta por el sabio Gaudapadacharya en sus Mandukya Karikas, la cual está estrictamente de acuerdo con la experiencia de todos los sabios. Esto se explica más ampliamente aquí. Lo mismo que la pantalla no es afectada por la serie de imágenes que pasan sobre ella, así también el Ser Supremo no es afectado, aunque el cine del mundo esté siendo visto. Esto es lo que Bhagavan dice en el comienzo mismo de Uyadunarpadu, 40 versos, donde él emplea el símil del cine. El espectáculo comienza con una pantalla iluminada.
Sobre esta es proyectada una serie de imágenes que pasan a gran velocidad, a fin de que las imágenes no se vean separadamente. La pantalla no deviene mojada por la apariencia de agua, ni es quemada por la apariencia de fuego. Al final del espectáculo solo queda la pantalla iluminada. Tal es el espectáculo del mundo. La pantalla iluminada representa el sí mismo real, el cual es a la vez realidad y consciencia. Esta verdad del no devenir ha sido declarada inequívocamente muchas veces por el gran gurú Sankaracharya. Igualmente, Sri Ramana, el gurú, ha declarado esta verdad claramente en una variedad de modos para el beneficio de los aspirantes. En verdad, ha sido dicho por él que el así llamado cuarto estado es el único real, y que los otros tres, los estados de vigilia, sueño con sueños y sueño profundo, son siempre irreales. Igualmente, ha sido declarado por él que lo real es siempre solo uno, y que la multiplicidad es siempre irreal. Esto ha sido expuesto en detalle en el comienzo mismo. La verdad del no devenir está implícita en estas enseñanzas. No hay nada real aparte de ti. Tú eres solo uno, que trasciende el tiempo, el espacio y demás. Arroja el engaño de la ignorancia y permanece en paz. Así enseña él el estado del ser verdadero, el sí mismo. En verdad, las criaturas no están en mí. Todo esto es solo mi maya. Así dice Bhagavan Krishna mismo la verdad del no devenir del sí mismo real en la Gita. La realidad suprema, sin perder su plenitud de ser, por su propia maya, deviene este universo completo. Para el sabio, el universo aparece solo como plenitud. Así declara la Upanishad la verdad sobre el no devenir. Ahora se dan los 5 versos de Ekatma Pachakam, en tamil de Bhagavan. Nota a pie de página. Este es un poema que Bhagavan mismo escribió en sánscrito en la década de 1940. Mejor que usar la traducción inglesa de Lakshman Sharma de su propia interpretación del sánscrito, he tomado la traducción del profesor Swaminathan de Collected Words. Cuando olvidando el sí mismo uno piensa que el cuerpo es uno mismo y pasa por innumerables nacimientos y finalmente recuerda y deviene el sí mismo, sabe que esto es solo como despertar de un sueño donde uno ha vagado errante por todo el mundo. En un sueño uno puede ir a recorrer el mundo y en el sueño mismo volver a casa y descansar en la propia cama de uno, pero cuando uno despierta sabe que todo ha sido un sueño. De la misma manera, todas las reencarnaciones samsáricas de uno son solo un largo sueño, al final del cual solo permanece el sí mismo, inafectado por todo esto. Aquí hay una diferencia, debido a que no era el sí mismo el que soñaba, sino el ego-mente. En el segundo verso de la indagación de ¿quién soy yo? Es ridiculizada con toda lógica. Uno siempre es el sí mismo. Preguntarse ¿quién soy yo? Y ¿en dónde estoy yo? Es como el hombre borracho que se pregunta ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? Aquí la diferencia es que el hombre borracho hace las preguntas a otros, pero el sadhaka hace la pregunta a su propio sí mismo ignorante y falso. El sí mismo real permanece inafectado siempre. El cuerpo está dentro del sí mismo, y sin embargo, uno piensa que uno está dentro del cuerpo inerte. Lo mismo que algunos espectadores que suponen que la pantalla sobre la que la película es proyectada está dentro de la película. Aquí la relación del soportador y el soportado es al revés. ¿Existe el ornamento de oro aparte del oro? ¿Puede existir el cuerpo aparte del sí mismo? El ignorante piensa yo soy el cuerpo. El iluminado sabe yo soy el sí mismo. Aquí la verdad es que el único sí mismo es el sustrato de todas las apariencias. Esto ha sido explicado antes. En el estado verdadero no hay ninguna sobreimposición. Solo el sustrato permanece, pero ya no es el sustrato.
Solo el sí mismo, la única realidad, existe siempre. Si antaño el primero de los maestros lo reveló por medio del silencio, di, ¿quién puede revelarlo con palabras habladas? Así pues, esta es la explicación de la enseñanza silente de Dios como Dakshinamurti, el primer gurú. Enseñar correctamente el sí mismo es estar perfectamente en quietud. Esa es la enseñanza por ser solo el sí mismo, sin ego y sin mente. El que permanece igualmente como el sí mismo, libre de mente y sin ego, comprende esta enseñanza silente. Así es confirmada la verdad del no devenir. El conocimiento impartido hasta aquí es solo preparatorio para la enseñanza de los medios de obtener la conciencia correcta. No es el sí mismo esa conciencia. Aunque la verdad del sí mismo haya sido declarada de muchas maneras, ella permanece no dicha, debido a que solo puede ser conocido por experiencia efectiva. Para el aspirante a la liberación, esa conciencia experimental del sí mismo es impedida por la mente y su convicción firmemente establecida de yo soy el cuerpo. Aquellas mentes que han sido purificadas de los apegos mundanos devienen inmediatamente firmemente establecidas en el estado natural del sí mismo real, escuchando meramente esta verdad. Otras necesitan pasar algunos excelentes procesos para la extinción del sentido del ego. Uno debe de buscar el sí mismo, que es puro y libre de aflicción, con una firme resolución de conocerle. Esta es la vía a la paz. En tales términos describen la antigua revelación y el gurú la vía directa para la experiencia de la verdad del sí mismo real. La resolución de conocer, mencionada aquí, es la firme intención de obtener la experiencia del propio sí mismo de uno. Solo teniendo tal intención puede el aspirante volver su mente hacia dentro de la indagación de su propio sí mismo. En la antigua revelación se menciona que el lugar de morada del Supremo es llamado el corazón, puesto que Él mismo, el Supremo, es todo lo que hay. ¿Cómo puede el corazón ser designado como su lugar de morada? A continuación sigue la explicación. El corazón real es solo conciencia en su pureza innata. El sí mismo es también esa conciencia. Así pues, se sigue que el sí mismo es él mismo el corazón, y toda la creación está establecida en él. Los sabios y el Vedanta enseñan que él, que realmente no tiene ningún lugar de morada, tienen un lugar de morada llamado corazón dentro del cuerpo a fin de provocar la vuelta hacia adentro de la mente en la indagación. A continuación se muestra la necesidad de esta vuelta hacia adentro. Los órganos de percepción están siempre vueltos hacia afuera, y esta es la razón por la que el sí mismo está encubierto por el mundo. Solo hay un medio de descubrirle, la vuelta hacia adentro del aspirante en una indagación del sí mismo. Este es el significado de un verso upanishádico. La experiencia de los sabios ha mostrado la diferencia entre esclavitud y liberación. El esclavo sufre por el surgimiento del sentido del ego, mientras que el sentido del ego no surge en el caso del que es libre. Aunque el gran ser, el sí mismo, está siempre presente, tiernamente amado y de gran efulgencia, es como si su efulgencia fuera eclipsada por el malvado, el ego, de manera que no brilla suficientemente como para ser reconocido. La ignorancia es la conciencia que consiste en la experiencia yo soy el cuerpo. ¿Cómo puede esta conciencia experimental ser un conocimiento definitivo? Puesto que el conocimiento definitivo es sin la conciencia experimental, yo soy la pura conciencia. Debido a que la ignorancia, que es ella misma esclavitud, consiste en una conciencia experimental, aunque errónea, solo puede ser extinguida por la conciencia correcta, la cual es también una experiencia.
El mero conocimiento inferencial, normalmente llamado conocimiento de algo ausente, Parshachnaman, es completamente inefectivo para obtener la liberación. La sadhana, enseñada por Bhagavan, es la vía directa a esa experiencia. Esta sadhana será explicada ahora. El pensamiento que surge en la forma yo soy el cuerpo es él mismo la forma en la cual el alma individual es experimentada. El aspirante debe buscar la fuente de donde surge y después separar de él la fracción de él que es real. Este individuo no es completamente irreal. Él no es irreal en el mismo sentido en que es irreal el hijo de una mujer estéril. El sí mismo real está presente como el sustrato sobre el cual el sentido de un alma individual está sobreimpuesto y, por consiguiente, aunque es irreal, es tomado como real. Esta distinción es muy importante, como se verá, cuando uno sabe que no hay ningún hijo de una mujer estéril, ningún cuerno de una yegua y además debido a que estas nociones no tienen ningún sustrato. Por otra parte, la serpiente en la cuerda, la plata en la madreperla, etc., son capaces de ser imaginados como vistos debido a que éstas tienen un sustrato, como se ha explicado más atrás. De esta manera, el alma individual llega a ser tomada como existente, aunque realmente no existe, como se ha enseñado antes. La cuestión entonces es, ¿qué es el sustrato sobre el que la apariencia de un alma individual está sobreimpuesta? Esta y otras cuestiones pertinentes son respondidas en los versos que siguen. El elemento real del alma, el yo, es consciencia, la naturaleza del sí mismo real. Al aferrarse a este elemento real, el buscador de la liberación es capacitado para darse a la indagación del sí mismo. Abandona el elemento de irrealidad de este alma, el cuerpo y todo lo demás de él, y fija la mente en la conciencia del sí mismo que tiene la forma de yo. Esta es extremadamente sutil, como un rayo del sí mismo real. El buscador debe entonces sumergirse en el corazón, buscando el lugar de nacimiento de este sentido de yo, haciendo la pregunta ¿quién soy yo? O ¿desde dónde es este yo? Esta es la manera en que un perro se reúne con su amo, buscándole siguiendo su aroma. Es como un buzo que se sumerge en el agua para recuperar algo que ha caído ahí. Esta es la manera de obtener el propio estado real de uno. Si durante esta indagación del propio sí mismo de uno, la mente se vuelve hacia afuera, debido al apego a los objetos de los sentidos, el buscador debe volverla hacia adentro de nuevo, sumergiendo el mundo en el sí mismo. Esto se explica a continuación. Lo mismo que las olas, la espuma, etc., son solo el océano, y lo mismo que el mundo del sueño es solo el veedor del sueño y nada más, así también el mundo entero es solo mí mismo y nada más. Esta visión es la submersión del mundo en el sí mismo. Si durante la indagación del propio sí mismo de uno, la mente se vuelve hacia afuera debido a su apego a los objetos de percepción, el buscador debe volverla hacia adentro de nuevo. Él debe traer la mente atrás una y otra vez e involucrarla de nuevo en la indagación. Debe haber una resolución de devenir consciente de la verdad de uno mismo por medio de la pregunta ¿quién es el que tiene este apego a los objetos de percepción? El devoto o el buscador del sí mismo que deviene desanimado por el pensamiento ¿cuándo obtendré yo el estado natural? Impide el progreso en la vía de la liberación al tener un pensamiento tal. El aspirante a la liberación debe estar lleno de entusiasmo, con su mente en actividad sádvica. Él debe darse a esta indagación, recordando la enseñanza de que el tiempo es irreal. Siempre y por todas partes hay puertas para llegar a la pregunta ¿quién soy yo? Por cualquiera de estas, el buscador debe dar su mente una y otra vez a esta indagación. A continuación,
se indica la naturaleza de la respuesta a esta pregunta. La respuesta a esta pregunta no es una conclusión intelectual. La respuesta correcta a ella es solo la experiencia del sí mismo real. El estado supremo surge con la muerte del ego, el preguntador que se llama a sí mismo el sí mismo individual. El sí mismo real brilla como él es realmente solo en el estado natural y libre de pensamiento del sí mismo. En otros estados, el sí mismo real no brilla como él es realmente debido a que está mezclado con visiones intelectuales. Ahora se expone otro obstáculo para el éxito en la indagación. Si la mente dada así a la indagación deviene inconsciente, como en el sueño profundo, el esfuerzo hecho hasta aquí deviene infructuoso. Así pues, el buscador debe despertar a la mente de esta inconsciencia e involucrarla de nuevo en la indagación. Lo que se necesita no es inconsciencia de la mente, sino su completa extinción. Esto es claramente expuesto a continuación y fue señalado también en Upadesa-saram de Bhagavan. La aquiescencia mental ha sido explicada por el gurú como siendo de dos tipos, a saber, como latencia en la inconsciencia y como extinción final. En Hatha Yoga hay muchos métodos de obtener inconsciencia, tales como la suspensión de la respiración. La diferencia entre estas dos es explicada a continuación. La mente, cuando ha entrado en latencia junto con sus hábitos de actividad, después deviene activa de nuevo para producir la vida mundana. La mente que ha sido extinguida pierde sus hábitos de acción y deviene así como una semilla que ha sido tostada. Lo mismo que una semilla tostada no brota, así también la mente que ha devenido extinta no puede renacer de nuevo. La ignorancia ata al ignorante por medio de estos hábitos. Si la mente permanece totalmente despierta en la indagación, entonces se sigue la destrucción de estos hábitos. La consciencia correcta amanece en la completa extinción de la mente, con lo cual todos los hábitos mentales también se pierden. Es afirmado por los sabios que la liberación no es nada más que la destrucción final y completa de los hábitos mentales. Aparte de la latencia, hay otro obstáculo, la avidez por los placeres de los sentidos. Esto se señala a continuación. Uno debe vencer tanto el deseo como la latencia y mantener la mente concentrada en la indagación. En la indagación del sí mismo real, esto es como caminar por el agudo filo de la navaja. A continuación se explica la singularidad de este método, la indagación. En todos los demás yogas se asume que hay una entidad llamada el alma que tiene defectos, a saber, la acción y el reposo, y el yogi hace esfuerzos para liberarse de estos defectos. Para erradicar el defecto de ser un actor, hay el yoga de la acción. Para deshacerse de la separatividad de Dios, hay el yoga de la devoción. Para la cura del defecto de ver diferencias, hay el yoga del control de la mente. Y para la erradicación de la ignorancia, hay el yoga de la consciencia correcta. Estos yogas son ridiculizados señalando la verdad del sí mismo real. Aunque él mismo es lo mismo que el Ser Supremo, el hombre ignorante, pensando que él mismo es otro que él, debido al engaño, trata de devenir uno con él por diversos yogas. ¿Qué hay más absurdo que esto? A continuación se muestra la superioridad de la indagación. Cuando, aferrándose al elemento de conciencia del alma, se hace la indagación del sí mismo, la raíz del alma, el sí mismo, que es libre de todos los defectos, brilla solo. Ahí el alma no sobrevive. Por consiguiente, esta indagación es llamada el gran yoga. No hay ningún otro yoga igual a este, ni más grande. Todos los yogas están incluidos en él y pueden ser usados como auxiliares de este, si se encuentra conveniente. Este yoga, la indagación de la fuente del alma,
es él mismo todos los yogas. Es el yoga de la acción, el yoga de la devoción, el yoga de la contención de la mente y también el yoga de la conciencia correcta. A continuación, se señala que esta indagación del sí mismo real no ha de ser practicada como una meditación. Puesto que esta indagación toma la forma de una pregunta, no ha de ser practicada como un modo de meditación. Por esta pregunta, la mente se sumerge en el corazón, lo cual no hace por ninguna serie de meditaciones. Algunos practican meditación continua sobre la verdad del propio sí mismo de uno, después de escuchar y reflexionar sobre esa verdad. Este método es diferente de la indagación del sí mismo que es enseñada por Ramana. El método enseñado por Bhagavan no es una afirmación, sino una pregunta. El triple proceso es explicado ampliamente. En el Chandogya Upanishad, la identidad del Supremo y el sí mismo real es enseñada por la sentencia «Tú eres eso». Esta identidad es confirmada distinguiendo entre el significado literal y el significado subyacente de los términos usados. Los términos tú y eso, si se toman en el sentido literal, tienden a mostrar que no puede haber tal identidad. Por consiguiente, se buscan los significados subyacentes a fin de que la identidad pueda ser aceptada como verdadera. La identidad no es del sí mismo aparente, sino del sí mismo real, con el Ser Supremo. Al mismo tiempo, el Ser Supremo no es el Dios personal, sino el ser impersonal de las Upanishads. Ambos son de la naturaleza de la consciencia y es esta consciencia lo que es la esencia real de ambos. Así pues, la identidad es verdadera. Ha sido asumido por las escuelas tradicionales de Vedanta Advaita que esta sentencia transmite un mandato de meditar sobre la enseñanza. En realidad, como dice Bhagavan, la sentencia declara solo un hecho. La aceptación de ello como un hecho no es suficiente y la meditación no es mejor. Lo que se necesita es verificar el hecho obtenido y permaneciendo en el estado libre de mente, llamado también el estado natural, lo que Bhagavan ha dicho es lo siguiente. Sri Ramana dice que, sin hacer una indagación en el significado subyacente del término eso en la sentencia, uno debe hacer una indagación de la verdad del sí mismo real, que es indicado por el término tú. Esta indagación lleva al estado libre de mente, en el que el sí mismo real brilla inobstruido por el velo de la ignorancia, que es el ego, el falso sí mismo. Entonces se realiza que hay solo una entidad, que es el sí mismo real y también el Ser Supremo, impersonal de las Upanishads. Bhagavan llama a la indagación la vía directa. Ella puentea la meditación mencionada antes. Por esta indagación, el aspirante obtiene la experiencia directa del sí mismo real en el estado trascendental. Para el que ha tenido éxito así en esta indagación, no hay necesidad de meditación continua o de reflexión prolongada. Aquí se da por hecho que el aspirante acepta la enseñanza de la identidad como verdadera. Esta aceptación surge debido a su fe en el gurú, que tiene esa experiencia y que es, por lo tanto, un testigo competente de esa verdad. Así pues, no hay ninguna prescripción de meditar en la sentencia citada. En la sentencia de la antigua revelación, tú eres eso, no se ha prescrito ninguna meditación. Lo que se dice por implicación es que en el estado sin ego, el sabio tiene la experiencia de que lo impersonal es idéntico a su propio sí mismo real. Puesto que en la sentencia del Vedanta se declara que el propio sí mismo real de uno, separado de las envolturas que velan, es la realidad suprema, para obtener la experiencia de la identidad entre esa realidad y el sí mismo, ¿qué más funcionará excepto la indagación de ese sí mismo? Esto es evidente, dice Bhagavan. El significado real del texto «tú eres eso» es expuesto a continuación
acordemente al espíritu de las enseñanzas de Bhagavan. El significado de ese texto vedántico, tú eres eso, es este. El Supremo mismo brilla como el sí mismo real. Si, indagando ese sí mismo, uno abandona la noción yo soy el cuerpo y deviene consciente de la verdadera naturaleza de uno deviene firmemente establecido en el corazón y brilla como eso. ¿Tiene la meditación sobre la verdad alguna utilidad? Solo la indagación de la verdad del sí mismo es la vía directa a la consciencia correcta del sí mismo. La meditación de la que se habla es una ayuda preliminar a esta indagación. Es para romper la idea de que el cuerpo es el sí mismo. Esto es lo que Bhagavan ha dicho. En la vía de la indagación, la meditación es útil para aquellos que no son capaces de liberarse de su sentido del ego, por el cual el cuerpo es identificado como el sí mismo. A continuación se tratan los obstáculos que puede haber en la vía. Sumergirse en el corazón en esta indagación del sí mismo no acontece en aquellos que tienen mentes débiles. Para ellos, la fuerza de la mente, al estar subdividida entre innumerables pensamientos, es insignificante.